Amén. Dios les bendiga a los que están aquí, los que están conectados ya a través de Spotify. El tema de hoy se llama Todos somos judíos espirituales. Así, todos somos judíos espirituales. Y es que este viernes y este sábado vamos a hablar sobre la cruz de Jesús y sobre la sangre de Cristo. Amén. Pero para poder comprender esos dos temas es importante que nuestra iglesia conozca que todos somos judíos espirituales. Y yo sé que usted que está en casa y aquí en la iglesia se hace la pregunta, ¿cómo es eso? ¿O en qué? ¿O eso es importante que nos lo expliquen? Claro que sí, es muy importante. Primero, aquí en la iglesia tenemos este pizarrón chiquito donde tenemos 3 citas bíblicas. La primera es Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, que tiene un puntito negro. Ahorita les voy a explicar por qué. Y luego tenemos un puntito azul y dice Romanos capítulo 6, versículos 5 al 11. Y luego tenemos un puntito rojo que dice Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. Y quiero recordarles que en estos estudios estamos usando la traducción del lenguaje actual de la Biblia. Amén. Aquí en el pizarrón tenemos primero un dibujo y pusimos un corazón y un cerebro. En el corazón pusimos la palabra sentires e intenciones. ¿Ok? Usted puede dibujar ahí un corazón y adentro del corazón le va a poner sentires e intenciones. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a hacer algo, vamos a decir que vemos a una persona con necesidad en la calle y usted siente, ¿ok?, el darle alguna ayuda. Siente ayudarle. Hay un sentir primero. Pero hay personas que también tienen intención. Hay gente que desde antes de que vea a una persona con necesidad, ya se propuso en su corazón decir, cada que yo vea a una persona en una silla de ruedas o que yo vea a una madre con sus hijos, yo le voy a ayudar. Pero fíjese, porque cuando yo necesité, nadie me ayudaba. Entonces la intención del corazón de esa persona es ayudar porque espera ser de bendición, porque cuando ella necesitó no hubo nadie ahí. Entonces ahí vemos una intención. Pero otra intención, hay otra persona que puede decir, Dios, yo estoy tan agradecido contigo que yo quiero ayudarle a los demás. Entonces la intención de ese corazón es ayudarle a los demás porque está agradecido con Dios. Entonces en el corazón hay sentires y hay intenciones. Amén. Y en el cerebro le pusimos pensamientos y emociones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esos sentires e intenciones, recuerda que se van a la ínsula y producen emociones. ¿Ok? Me siento contento de poder ayudar a alguien más. Ya no solamente es el sentir y la intención. Estoy contento, me lleno de gozo de poder ser de bendición para alguien más. Pero ¿qué nos pasa cuando vemos a alguien que está pidiendo? Yo recuerdo cuando yo era adolescente, me subí en un camión, iba a la prepa y se subió un sordomudo y entregó un papelito que decía, apóyame, soy sordomudo. Y me acuerdo que yo traía 20 pesos y era todo lo que traía. Y Dios puso en mi corazón dárselo. Pero resulta que cuando se los doy, voltea y me dice, gracias. Y yo, no era mudo ni sordo. Y me enojé. ¿Se da cuenta? Y me enojé. Y dije, ¿por qué este señor está engañando? Entonces, ese sentimiento bueno, o esa intención y ese sentir bueno que yo tenía, esa acción de esa persona hizo que mi emoción fuera enojo. Me enojé. ¿Se da cuenta del proceso? Sentires, intenciones, emociones. Y luego vienen los pensamientos. Fíjese lo que me pasó a mí. Ya no le voy a volver a dar a ninguno de los que se suben en los camiones con los recaditos de ayúdame porque estoy sordo y mudo. Y se empiezan a generar pensamientos. ¿Sí se da cuenta del proceso? Ahora, también en lo bueno es
Yo ayudé a alguien, me puse bien gozoso porque ayudé a alguien más. Y resulta que esa persona gritó: gracias Dios, gloria a Dios, gracias Señor porque me ayudaste. Entonces esa intención del corazón ahora se convirtió en gozo, en alegría. Y ahora tengo pensamientos de seguir haciéndolo. Señor, ahora voy a apartar porque imagínate, esto impactó una vida. Voy a bendecir a más personas, Señor. Ese es el proceso que nos pasa a cada uno de nosotros. Voy a poner un ejemplo final para entender este proceso. Hay un sentir y una intención en el corazón de celos. Los celos es un sentir que sucede en muchas familias, en muchos lugares. Puede ser entre la pareja o los hijos que se tienen celos unos con otros. Nace ese sentir de celos. Ese sentir de celos provoca ira y enojo. ¿Ok? La persona que es celosa primero tiene celo y luego ese celo hace que sienta ira, enojo. Y esas emociones de ira y enojo hacen que la persona piense en violencia, en venganza. Y ya si se hace muy fuerte eso, hasta en homicidio. Y a lo mejor no lo hacen, pero lo piensan. Entonces, esos procesos que pasan en nosotros son muy importantes el distinguirlos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la cruz de Cristo, nos habla que todos nuestros pecados y rebeliones quedaron ahí clavados en la cruz juntamente con Cristo. ¿Ok? Cuando hablamos de pecados, todo lo que estamos aquí, ¿qué son? ¿Cuáles son los pecados? La violencia, la venganza, los homicidios, la ira, el enojo, estos son pecados. ¿Ok? ¿Cuáles son las tentaciones? Los sentires y las intenciones. Ahí empieza la tentación. Ningún pecado llega a ser pecado mientras no haya una tentación. Si hay una tentación, esa tentación se convierte en pecado. Entonces, Cristo ya pagó por todo esto que está viendo usted aquí en esta gráfica. Él ya lo pagó. Él ya quitó nuestro pecado, ya pagó por nuestros pecados. Pero decíamos el sábado pasado, ahora tenemos que profundizar porque ya no nos va a afectar nada de afuera. Ahora es lo que yo tengo adentro. Ahora es lo que hay en mi corazón. Aquí en esta otra gráfica tenemos un árbol con raíz, con ramas, con frutos, y en medio pusimos un corazón también. Dice espíritu y alma. ¿Ok? La palabra de Dios dice que viene y hace un corte aquí, ¿se acuerdan? Para poder llegar a la raíz de cada uno de nosotros. Separa el alma del espíritu, ¿se acuerdan? Para poder entrar y quitar la maldad, pero también sembrar sabiduría en la raíz de nosotros, muy en lo profundo de nosotros. Por eso dice la Biblia que le pidamos sabiduría a Dios, pero también tenemos que pedirle que sea extirpada toda la maldad. Cada que leemos la Biblia, cada que escuchamos la palabra de Dios, en este preciso momento que estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra está haciendo ese efecto en nosotros. ¿Ok? Gracias a Dios. Ahora, ¿se fija que hay frutos de dos colores? Hay frutos rojos y hay frutos azules en este dibujo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de producir buenos frutos, ¿verdad que sí? Los rojos son buenos frutos. ¿Ok? El fruto del Espíritu manifestándose en nosotros: amor, paz, gozo, misericordia,
todo lo bueno, pero tenemos unos frutos azules. Y esos frutos azules son frutos de maldad. Son pecados. Son cosas que ya pasaron de ser sentimientos, emociones, pensamientos y ya son pecados. ¿Qué? Entonces, la cruz de Jesús, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, dice que Él pagó nuestros pecados, nuestras rebeliones y dice también la Biblia nuestras maldades. Por todo eso pagó Cristo. Tenemos que tener el panorama completo así de lo que ha hecho Dios en nosotros. Pero nada de esto se hubiera podido llevar a cabo si Dios no nos hubiera dado un lugar. Dios nos dio un lugar especial. Los judíos, ¿ok? La Biblia dice que los judíos son el pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Eso dice la Biblia. Incluso hay una promesa donde dice: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa promesa se la hizo Dios a los judíos. Pero yo quiero decirle que cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo reconocemos como Señor y entendemos lo que sucedió en la cruz, en la resurrección y en la ascensión de Cristo, nosotros somos injertados en un árbol. Ahora imagínense que es otro árbol donde no hay esta división. Ahora tenemos un árbol donde este árbol, todos estos frutos rojos son judíos, ¿ok? Y estos frutos azules solamente se fija que están en una rama, ¿ok? Las personas que nos escuchan o los que son de aquí, que son de rancho, saben lo que es un injerto, ¿ok? Si hay un árbol de naranjas, usted le puede poner un injerto de árbol de manzanas y puede salir manzanas en el árbol de naranjas. Eso se puede hacer. En Estados Unidos hay gente que se dedica a sacar frutos de un mismo árbol en diferente temporada, en el mismo árbol, con la misma raíz, con la misma agua, pero produce diferentes frutos en diferentes temporadas. Bueno, la Biblia dice que los gentiles, ¿qué quiere decir? Los que no traían sangre judía o los que no teníamos sangre judía, fuimos injertados en Dios. ¿Ok? A través de Cristo, nosotros fuimos injertados en este árbol del pueblo de Dios. Y estamos creciendo juntamente y produciendo fruto en ese árbol. Pero ¿qué dice la Escritura? Les mencioné Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: los judíos los llamaban a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismo se llamaban los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos, dice, y deben de recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Aquí nos dice: ustedes no eran judíos, pero cuando ustedes conocieron a Cristo, se convirtieron parte del pueblo de Cristo. A través de Cristo ustedes se convierten en judíos espirituales y alcanzan todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Y luego dice: tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. O sea, quiere decir que ahora nosotros también formamos parte del pacto y de la promesa que Dios le hizo a su pueblo. A través de Cristo, a través de la cruz de Cristo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, dice. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo. Y luego ahí dice: por medio de su muerte en la cruz. Quiero que ponga mucha atención en esto, porque ahí todavía no nos está hablando de la resurrección y de la ascensión. Nos está hablando lo que sucedió solamente con la muerte de Cristo. Por eso es que a través de la muerte de Cristo, Dios nos dio la victoria sobre el enemigo. Solo con la muerte de Cristo, Dios nos dio la victoria sobre el enemigo. Su resurrección nos trajo autoridad sobre el enemigo. ¿Escuchó eso?
Eso sucedió en la resurrección, nos dio autoridad sobre el enemigo, pero primero nos dio la victoria juntamente con Él. Y luego en la ascensión, recuerda cuando Él ya regresa a los cielos, dice que Él nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. O sea, esas tres acciones nos dan tres bendiciones diferentes. No es una solamente. Voy a continuar, dice ahí el versículo 14. Cristo nos ha dado paz por medio del sacrificio en la cruz. Miren nada más. Voy a girar el pizarrón y ya tengo aquí anotado para usted. Por eso tienen un color. Lo de Efesios en negro dice: antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Antes no formaban parte del pacto ni de la promesa. Ahora nosotros formamos parte de la promesa. Están unidos con Jesucristo por medio de su muerte en la cruz y nos dio paz por medio de la cruz. Y luego dice: de dos grupos hizo un pueblo amigo, quitando mandatos y reglas religiosos en cuanto a los sacrificios. Esto es muy, voy a repetir otra vez, muy importante. Porque hay personas que dicen: es que Cristo vino a abolir la ley. ¿Ok? Jesucristo vino a agregar. Voy a poner el ejemplo. Cuando decía: no matarás o no desees a la mujer de tu prójimo, no cometas adulterio. Cuando viene Jesús, dice: no nada más no cometas adulterio, no pienses en cometer adulterio, porque si deseas en tu corazón la mujer de tu prójimo, ya estás pecando. O sea, vino a anexarle más, no vino a quitarlo. Pero cuando dice que vino a quitar, se está refiriendo específicamente a mandatos y reglas religiosos en cuanto a los sacrificios. O sea, lo que vino a decir fue: yo voy a hacer un sacrificio y ese sacrificio, dijo Cristo y dijo Dios, ya no se va a ocupar otro más. Es un solo sacrificio y ese sacrificio va a servir para todos, para siempre. Ya no van a tener que andar matando animales, ya no van a tener que estar sacrificando. Todo eso fue lo que quedó, ¿cómo se dice? Abolido. ¿Okay? Eso sí quedó abolido. Todo en cuanto a sacrificios. ¿Ok? Así es, eso sí desapareció. La ley religiosa o la ley de culto religioso en torno a sacrificios. Entonces, aquí nos damos cuenta que a través de la muerte en la cruz de Cristo, solo a través de su muerte nosotros podemos accesar a la paz de Dios. Pero ahí dice, por medio de la muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos. ¿Cuáles? Los judíos y los gentiles. Y dice, formando un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Ahora somos un solo árbol. Amén. Somos un solo árbol, al cual Dios nos dio paz, promesas. Ahora, segundo punto, la letra azul, Romanos 6, 5 al 11. Dice, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, escuche, ¿qué es lo que nos hace participar qué es lo que hace que participemos en la muerte de Cristo? El bautizarnos. O sea que al bautizarme, entonces yo me injerto aquí. Ya soy parte del árbol. No solamente al confesarlo como Señor. Al bautizarme, eso me hace. ¿Dónde dice? Romanos 6, 5 al 11. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado, diga conmigo, perdió su poder. Así dice la Biblia, perdió su poder sobre nosotros. O sea que esos frutos malos perdieron poder sobre nosotros. Por eso hablábamos que sí queda la maldad interna y que esa es la que hay que estar echando fuera en el nombre de Jesús, detectándola. ¿Ok? Las tentaciones hay que estarlas guerreando. Porque hablando de pecado, gracias, el pecado dice ahí
que ya no tiene poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, así dice, estamos seguros de que también viviremos con Él. Dice, sabemos que Cristo resucitó y que nunca más volverá a morir. Versículo 11, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, dice el apóstol, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven solo para agradar a Dios. ¿Cuántos viven para agradar a Dios? Amén. Entonces, a través de la cruz de Jesús, a través de su sacrificio y muerte, yo tengo paz. Puedo ser un solo pueblo junto con los judíos. Soy considerado un judío espiritual. Usted es considerado un judío espiritual. Si ya recibió a Cristo y lo confesó, si ya se bautizó, usted ahora es parte de las promesas. Letra azul, al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo. El pecado no nos gobierna, perdió su poder sobre mí y sobre ti. Amén. Amén. Último versículo. Romanos 11, 17 al 24. Esto es muy importante porque estamos viendo todo el proceso de ser injertados o de ser tomados como hijos legítimos de Dios. Por eso usted ha escuchado que en varias predicaciones digo, como hijos legítimos. Un hijo legítimo es alguien que ya es considerado parte del árbol. Amén. Dice en el nombre de Jesús, cuando Dios rechazó, fíjese lo que dice aquí, es bien tremendo. Dice, cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar. Eso está bien fuerte. ¿Se dio cuenta? Dios rechazó a algunos judíos para aceptar a algunos gentiles. Eso dice la Escritura. Dice, cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. ¡Qué fuerte! Eso dice la Escritura. Ahora formamos parte del pueblo de Dios y entonces recibimos vida eterna. Ahora, acuérdese que aquí en la tierra decidimos si es vida eterna para salvación o vida eterna para el lago de fuego. Eso se decide aquí. Pero la muerte de Cristo nos volvió a dar vida eterna. ¿Ok? Dice, pero no vayan a creerse mejores que los judíos. Fíjense lo que dice. Todo viene bien estructurado en la Escritura. Pero no vayan a creerse mejor que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos. Y no ellos gracias a ustedes. Por eso es importante que usted como cristiano, como hijo de Dios, aprenda a decirle, Señor, gracias por los judíos. Gracias porque a través de ese pueblo yo puedo conocerte y yo pude accesar a la misma bendición que tú tienes para ellos. Por eso es que la Biblia dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Nos está dando un secreto para vivir en victoria. Y ese secreto para vivir en victoria es comprender realmente la cruz de Cristo. No solamente el sacrificio que Él hizo, porque nos enseñan constantemente sobre la cruz y el dolor y lo que Jesucristo sufrió. Sí, y tenemos que comprenderlo. Pero todo eso que Él sufrió y que Él vivió fue para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos paz y para que pudiéramos ser considerados judíos espirituales. Dice, tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y dice, y es verdad. Nuevamente nos dice eso. La verdad, a mí me parece muy fuerte eso que dice ahí. Dios nos dio un lugar especial. Dice, pero ellos fueron rechazados. Dice ahí, ahora escuche por qué fueron rechazados. Y más que nada es para aprender nosotros y no ser rechazados también. Dice, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios. Dice, y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Gloria a Dios.
Así que no se pongan orgullosos, miren lo que dice. Más bien tengan cuidado, diga, voy a tener cuidado. Mire, si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ustedes. ¿Cómo? Si no confiamos en Dios. Por eso tenemos que confiar en Dios. Dice, con esto voy a cerrar, dice, fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Estricto con los que han pecado, pero, y luego mire lo que dice, pero ha sido bueno con ustedes. Y seguiré haciéndolo si ustedes son, otra vez, anote esto, si ustedes son, ¿cómo tengo que ser? Agradecido y portarme bien. A ver, los niños digan, agradecido y portarme bien. Miren, se los voy a enseñar a los niños, ahí dice, no lo está inventando el pastor, dice la Biblia. Tenemos que ser agradecidos y portarnos bien. Cuando tenga usted su Biblia de traducción lenguaje actual, los niños van a aprender muchísimo. Porque viene nuestro lenguaje, tengo que portarme bien y tengo que ser agradecido. ¿Se da cuenta? Habíamos dicho ayudar y cooperar. Y ahora es ser agradecido y portarme bien. Acuérdense porque vamos a preguntar eso a final del mes. En el culto general. Agradecido y portarme bien. Y luego era ayudar y cooperar. ¿Ok? Ahora, hay esperanza también para los judíos que fueron rechazados. Dice, si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte del pueblo. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo tenemos que orar? ¿O por qué vamos a orar por los judíos? Ahí está el secreto de la bendición. Vamos a orar para que los judíos confíen en Dios. No solamente voy a decir, Señor, bendícelos para que yo sea bendecido. No, eso es una promesa, eso se va a cumplir. Pero ¿cuál es ese secreto? Señor, que ese corazón que tienen los judíos puedan confiar en ti. Y que esos judíos que fueron rechazados por no confiar en Cristo, por no confiar en ti, ellos puedan comprender el sacrificio de la cruz, que hoy yo me siento honrado de comprender. Mire qué honra que nosotros comprendamos no nada más el sacrificio de Cristo, la cruz de Jesús, lo que sucedió ahí. Es una gran bendición. Y esto que usted está viendo es el principio de mucha bendición que usted y yo podemos recibir si comprendemos estas estructuras o estas bases que estamos viendo en el Instituto Bíblico y en la iglesia. Vamos a crecer de una manera como nunca habíamos visto, porque estamos hablando de verdades bíblicas en un tiempo en el cual realmente todas las cosas están como en los días de Noé. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo en que usted y yo tenemos que despertar espiritualmente. Y yo le doy gracias a Dios porque mire cuántos somos un buen número. Hay lugares donde convocan a oración y van 2, 3 personas. Aquí somos muchos. Ahora imagínense si continuamos haciéndolo con pasión, con denuedo, insistiendo, clamando y sobre todo pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y que extirpe la maldad. Porque ahora podemos decirle, Señor, ahora podemos decirle con entendimiento, gracias Señor Jesús, porque tú quitaste todo el pecado, porque tú me perdonaste a través de la cruz. Porque tú venciste el pecado. Ahora ayúdame a mí a vencer toda tentación, a vencer toda maldad, a vencer todo lo que se mueve dentro de mí. Y que yo pueda ser un injerto que produzca buenos y abundantes frutos en tu pueblo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Voy a dejar este tiempo para la pastora y profeta Eva Zapata y vamos a orar juntos. Amén. Señor, le damos tantas gracias en esta tarde. Estamos agradecidos, Señor, con usted por cada día refrescar, Señor, el conocimiento que tenemos, Señor, en usted y que nos dé esa oportunidad, Señor, de ver la palabra de verdad de diferentes ángulos, de diferente manera, Señor, pero siempre usted hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos aceptado.
Gracias por su pueblo, Señor. Gracias por aquellos que fueron rechazados para que nosotros fuéramos aceptados como hijos suyos. Gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz, que nos vino a abrir, Señor, grandes oportunidades, sobre todo el de vida eterna contigo, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, bendecimos a todos los que están oyendo, Señor. Los bendecimos ahí en su casa, ahí en donde están. Que tú, Señor, les des ese anhelo, Padre, y que les des esa seguridad de ser hijos tuyos. Que se abran esta nueva dimensión espiritual, donde tú nos ministras, Señor, donde tú nos acaricias, donde tú nos abrazas, Señor, donde tú nos abres el entendimiento, Padre, donde nos acercas cada día más a ti. Bendecimos esta tarde, bendecimos la vida de aquellos que nos están oyendo y todos los que están aquí, Señor. Y tu nombre, Señor, sea siempre glorificado en nuestras vidas, por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Comparte la bendición, tú que estás en las redes sociales. No se te está pidiendo que pagues o que siembres. Lo único que se te está pidiendo es que des de gracia lo que estás recibiendo de gracia. Compártele esta bendición a alguien más. Invítalo a que entre al podcast de Radio Adicción Cristiana de Gilgal Monterrey. Y nuestro deseo es que Dios le bendiga. Hasta la próxima.